Radiovisión Online. Mucho más que radio. Vamos a leer Proverbios capítulo 5, verso 18 y versículo 19, en donde dice la Escritura: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y Primera de Corintios capítulo 5 versos 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y Primera de Corintios capítulo 6, 18 y 19 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Me llamó la atención lo que dijo Jeff Diamond, que en una encuesta publicada en el año 2019 por el Pew Research Center entre cristianos, en que encontró que el 57% de los cristianos, de los encuestados, pensaba que el sexo entre adultos solteros en una relación comprometida es aceptable. Eso lo encontramos, y usted puede buscarlo en su website en inglés, del 31 de agosto del 2020. La comunidad de fe ha sido influenciada por la cultura imperante de la época y llama costumbre a lo que la Biblia llama pecado. Y es por eso que Pablo trata de razonar con la iglesia del primer siglo acerca de la función del cuerpo del creyente. Unas sectas muy influyentes de ese tiempo minimizaban el valor del cuerpo y enseñaban que lo único importante era el alma y el espíritu, y que lo que se hiciera con el cuerpo no era de gran valor. Para nosotros entender la inmoralidad, primero tenemos que entender algunos conceptos. ¿Qué es la moral? Se refiere a un conjunto de principios, normas y valores que rigen el comportamiento humano en una sociedad determinada. Los filósofos antiguos como Sócrates, Platón, Nietzsche, etcétera, le dieron gran importancia a la moral en la función como la función de la parte racional del alma, y que a través del ejercicio de la virtud el hombre puede alcanzar la perfección del alma y por tanto la felicidad. Son patrones universales que sirven para juzgar los comportamientos humanos, según Platón, en el problema de la ética o la moral, y que es aquello que más conviene y es el valor que favorece a la vida, según Nietzsche. De este filósofo es que nace el concepto la doble moral. No sé cuántos de ustedes lo habrán escuchado, la doble moral. Sostenía que hay dos tipos fundamentales de moral: la de amos y la de esclavos. La moral de amos valora el orgullo, la fortaleza y la nobleza, mientras que la moral de esclavos valora las cosas como la amabilidad, la humildad y la compasión. Es la aplicación de diferentes principios éticos o estándares de conducta a situaciones similares o diferentes personas. En otras palabras, es juzgar la paja en el ojo ajeno mientras que se ignora la viga en el ojo propio. Esa doble moral se ve muy frecuentemente en la Biblia, en casos como el de Judá, el hijo de Jacob, también en David, con su relación con Betsabé, la mujer sorprendida en el acto del adulterio, donde se condena a la mujer, por el hombre ni se menciona. Sin embargo, para Carlos Marx, el fundador del marxismo, la moral no es más que una forma ideológica que beneficia el interés de una clase. Para Immanuel Kant, es la cualidad que nos señala la forma de cómo ser dignos de la felicidad, según los postulados de la inmortalidad del alma. Para Sócrates,
La moral está relacionada con el deseo del hombre de ser bueno. Y decía él, filósofo Sócrates, que ser un hombre bueno es ser bien un hombre. Vuelvo y lo repito por si acaso se le fue. Ser un hombre bueno es ser bien un hombre. El consecuencialismo dice que las consecuencias de una acción es todo lo que importa en las decisiones y la acción ética. Y el utilitarismo, que es la doctrina filosófica que defiende la identificación del bien con lo útil, es lo más conocida, esta parte es la parte más conocida del esa palabra bien difícil, ¿verdad? Consecuencialismo, Dios mío, qué duro. Es decir, si es útil, es justificable. Y lo útil es lo que aumenta la dicha y preserva del dolor. Según entre estos consecuencialistas están Epicuro, Jeremy Bentham, Elizabeth Anscombe, entre otros. Estos principios ayudan a las personas a distinguir entre lo que se considera correcto o incorrecto, bueno o malo. Debemos hacer hincapié que lo que el mundo considera moralista no necesariamente es lo que la Biblia llama aceptable, porque las comunidades se rigen por lo que ellas mismas han instituido como costumbres, pero la comunidad cristiana se rige por lo que dice Dios en su palabra, y esta es incambiable, inalterable. Hay algunas características y enfoques que debemos saber sobre la moral en general. La moral incluye normas que dictan cómo deben actuar las personas y los valores que reflejan lo que una sociedad considera importante y valioso. Por ejemplo, valores como la honestidad, la justicia y la empatía son comúnmente aceptados en muchas culturas. Regularmente las normas morales pueden variar significativamente de una cultura a otra y pueden cambiar con el tiempo. Lo que es moralmente aceptable en una sociedad puede ser considerado inmoral en otra. La moral se forma a través de la influencia de la historia, de las costumbres, la educación y, en nuestro caso en particular, de la palabra de Dios. La moral se ocupa de los comportamientos que se consideran apropiados dentro de un contexto cultural, mientras que la inmoralidad se refiere a acciones que transgreden esas normas. Asimismo, se diferencia de la ética, que generalmente se refiere a un estudio más formal y sistemático de la moralidad. La moral tiene un papel esencial en la cohesión social, en mantener unida la sociedad. Proporciona un marco para el comportamiento social aceptable y ayuda a regular las interacciones entre las personas, promoviendo la convivencia pacífica. El derecho moral o el desarrollo moral es un proceso en que las personas aprenden y evolucionan en su comprensión de lo que es moral. Este desarrollo puede verse influido por la educación, la experiencia personal y los intercambios sociales. En resumen, la moral es un aspecto fundamental de la vida humana que guía el comportamiento y las interacciones dentro de una comunidad, ayudando a formular un sentido compartido de lo que es correcto y éticamente aceptable. El origen de la inmoralidad es un tema complejo que ha sido explotado o explorado desde diversas disciplinas, incluida la filosofía, la psicología, la sociología y la teología. Los filósofos han debatido extensamente sobre la moralidad e inmoralidad. Algunas teorías éticas, como el utilitarismo que ya hemos hablado, sostienen que las acciones deben evaluarse por sus consecuencias, mientras que las teorías deontológicas, como las de Kant, argumentan
que ciertas acciones son inherentemente correctas o incorrectas, independientemente de sus consecuencias. La inmoralidad desde esta perspectiva, podría ser vista como la transgresión de principios éticos universales. Inmoralidad para el cristiano es la violación de los principios éticos, de los principios escriturales establecidos en la palabra de Dios. La psicología puede tratar la inmoralidad como un comportamiento que surge de impulsos internos, necesidades insatisfechas o desequilibrios psicológicos. Algunos individuos pueden actuar de manera inmoral debido a trastornos de personalidad, experiencias traumáticas o falta de empatía, lo que le dificulta comprender las consecuencias de sus actos en los demás. Cuando usted hace un análisis de lo que piensa la gente y por qué algunos no piensan como nosotros, nos damos cuenta que la moralidad puede ser influenciada por normas y valores culturales. Lo que se considera inmoral en una sociedad puede ser aceptable en otra. Factores como las leyes, las tradiciones, la religión juegan un papel importante en la formación de lo que se considera moral o inmoral. Cuando me refiero a religión, me estoy refiriendo a lo que el hombre hace para intentar agradar a Dios por medio de acciones que considera importantes, aunque dentro del concepto teológico sean vistos como innecesarios y hasta perjudiciales. ¿No ha visto usted sectores del cristianismo que rechazan a otros por el uso de ciertos ornamentos o de ciertas vestimentas, los cuales ellos consideran inmorales? Es así. No sabemos y no debemos discutir eso con todo el mundo, ni con todo, para no caer mal, puedo decirlo así. La inmoralidad entonces puede surgir como resultado de conflictos entre individuos y las normas de la sociedad en que viven. Algunas teorías sugieren que ciertos comportamientos considerados inmorales pueden haber tenido raíces evolutivas. Por ejemplo, estrategias como el egoísmo o la agresión podrían haber sido útiles para la supervivencia en contextos específicos, pero que en situaciones modernas pueden ser vistas como inmorales. En resumen, el origen de la inmoralidad es un fenómeno multifacético que puede ser entendido desde diferentes ángulos. La moralidad e inmoralidad son conceptos que están profundamente entrelazados con las normas sociales, las creencias individuales y las circunstancias históricas y culturales. La inmoralidad sexual es un tema que se presenta frecuentemente en la Biblia, donde se aborda desde diversas perspectivas, considerando tanto los contextos culturales de la época como las enseñanzas morales que se derivan de sus textos. ¿Cómo nosotros podríamos definir la inmoralidad sexual en la Biblia? La Biblia aborda la inmoralidad sexual de manera clara, considerando comportamientos como el adulterio, la fornicación, o sea, la relación sexuales entre personas no casadas, y la homosexualidad como actos que transgreden la ley de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico establece diversas leyes sobre la conducta sexual, indicando que las relaciones sexuales deben estar confinadas al matrimonio entre un hombre y una mujer. En Levítico capítulo 20, verso 10, según la Nueva Versión Internacional, afirma que el adulterio es punible con la muerte, lo que señala la gravedad con la que se consideraba el incumplimiento de este mandamiento. ¿Cuáles son las consecuencias de la inmoralidad sexual? Varias historias bíblicas enfatizan las consecuencias devastadoras de la inmoralidad sexual. La historia de David
y Betsabé en 2 de Samuel 11. Es un claro ejemplo. David comete adulterio y a raíz de ello sufre una serie de calamidades. Pero David no solamente cometió adulterio, cometió asesinato al poner al esposo de Betsabé en el frente de batalla para que lo mataran. Entonces, ¿cuáles son las calamidades que sufre David? Muchas, incluida la muerte del hijo que tuvo con Betsabé. Esto no solo muestra un castigo divino, sino también las repercusiones humanas del pecado, que afectan no solo a los involucrados, sino también a la comunidad en general. Eso es así. La inmoralidad sexual también es vista en el contexto del Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 6, verso 18, donde Pablo advierte que el que peca sexualmente está pecando contra su propio cuerpo. Esta perspectiva subraya la idea de que los actos sexuales trascienden lo físico, impactando el bienestar espiritual, el bienestar emocional, el bienestar del individuo y el bienestar de la colectividad, Si alguien dentro del grupo está pecando, está haciendo cosas malas, no solamente está pecando él, está haciendo pecar a otros. Por eso hay tantos problemas y tantas dificultades con los pecados que mucha gente comete, la apariencia de pecado. Cualquier cosa que aparente pecado hay que aclararla inmediatamente. ¿Por qué? Porque usted puede estar pecando y el otro no está pecando. El que usted cree que está pecando, no está pecando, y usted creyendo que está pecando usted. No sé si me di a entender. ¿Cuál es la relevancia en la actualidad de este pecado de inmoralidad sexual? Aunque la Biblia fue escrita en un contexto muy diferente, sus enseñanzas sobre la inmoralidad sexual siguen siendo objeto de debate en el mundo actual. Las normas sociales han cambiado significativamente y muchos argumentan que la sexualidad debería ser vista con una perspectiva más abierta y menos restrictiva. Sin embargo, otros sostienen que los principios bíblicos sobre la inmoralidad sexual son atemporales y están diseñados para proteger a las personas y a las familias, promoviendo relaciones basadas en el compromiso y el respeto. La inmoralidad sexual en la Biblia se presenta como un tema complejo que refleja tanto las normas culturales de su tiempo como principios morales que los verdaderos creyentes aún consideran relevantes. Las consecuencias de la inmoralidad, como se observa en las narrativas bíblicas, subrayan la gravedad del tema y sus implicaciones en la vida de las personas. A medida que la sociedad continúa evolucionando, la interpretación de estos textos y su aplicación en la vida cotidiana seguirá siendo un tema muy importante y controversial. La reflexión sobre estos textos puede proporcionar una base para discusiones sobre ética sexual contemporánea, la cual debe ser manejada con sensibilidad y respeto hacia las creencias y experiencias de los demás. En definitiva, ya hemos visto por qué algunos grupos piensan como piensan y de dónde viene lo que ellos consideran inmoral y otros no. El pecado de la inmoralidad sexual siempre será, como ya hemos dicho, un problema atemporal. O sea, no tiene tiempo. Eso no es de que para... Y ese libro de tan viejo... No. En Dios lo espiritual es eterno. Alguien podrá aducir que los tiempos han cambiado, pero Dios no cambia. Él es eterno y así también son sus leyes. Lo que sí podemos cambiar es el trato que se le da a las personas que son afectadas por este tipo de pecado. Debe ser con comprensión, con compasión, con misericordia e imparcialidad. No puede pasarse por alto este pecado en algunos y enjuiciar a otros. Y el objetivo es ayudar, levantar al caído, restaurar al estado original. Debemos tratar de restaurar a las personas. Las iglesias es una comunidad sanadora, no solo en lo espiritual, sino también de los problemas emocionales y físicos. Por eso debemos tener en las congregaciones personas capacitadas, maduras, que puedan bregar con el asunto.
¿Cuál es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué debemos que hacer? Y esto debe guardarse para que se aplique en cada una de nuestras reuniones. Primero, hay que identificar el problema, oyendo, viendo y consultando las diferentes perspectivas y las percepciones que el equipo y las personas allegadas tienen del asunto. Hay que investigar si hay antecedentes personales, si hay antecedentes familiares y su efecto en la comunidad de fe. Hay que procurar que dentro de las terapeutas haya diversidad y no solo simpatizantes u opositores, porque muchas veces metemos mucha gente que son, ¿cómo se llama? Muy a favor y pasarían por alto un pecado, mientras que otros serían contrarios y maltratarían al pecador en vez de restaurarlo. Hay que establecer un plan de acción. Cuando esto se ha descubierto en la iglesia, hay que establecer un plan de acción, educando y sensibilizando tanto a los involucrados como a los miembros de la comunidad. Si es necesario y el caso lo requiere, involucrar a las autoridades. De hecho, en muchos lugares se requiere que las personas que tratan con cierta parte de la comunidad, específicamente, por ejemplo, los niños, sean personas que sean investigados antes de participar en esa labor. No cualquiera que llega, venga, no, esa persona, su historial tiene que ser investigado, no vaya a hacer cosas que tenga antecedentes de haber abusado, maltratado, que sea un pedófilo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Si él o los afectados aceptan ayuda, monitorear los avances y las estrategias utilizadas. Hay que establecer un modelo de comportamiento por los líderes, celebrar los avances o alcances de metas y logros en el proceso terapéutico. Si una persona que usted está tratando, que estamos tratando por un pecado de este tipo, está avanzando, está evitando, gloria a Dios. Eso hay que celebrarlo por la fidelidad de Dios y la fidelidad del que quiere amar a Dios, del que ama a Dios, del que dice que ama a Dios. Después de finalizado el proceso, reintegrar al o a los ofensores a la comunidad de fe, evitando situaciones que puedan provocar la recaída. Por ejemplo, ¿qué le quiero decir con esto? Si una persona tiene historial de haber abusado mujeres, por ejemplo, haber abusado, violado, cualquier cosa de eso, usted puede tratarlo y puede pasarlo por un proceso de restauración. Después que pase su proceso de restauración, que usted está seguro que ya el hombre ha cambiado, no lo ponga a trabajar con mujeres. Eso es todo lo que significa eso. Tenemos que tener mucho cuidado. No todos los pecados de inmoralidad tienen el mismo peso. La carga puede ser más pesada cuando hay personas inocentes involucradas. Por ejemplo, no es lo mismo un pecado de fornicación consensual entre adultos que el estupro o violación o pedofilia o incesto, porque hay personas inocentes que son víctimas y tratarlo públicamente puede perjudicar a las víctimas y a la congregación. Ahora bien, habrá personas que no quieren abandonar por cualquier razón su pecado. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Si la persona en cuestión no está afectando a otros creyentes con su conducta, tenerle como gentil o publicano, es decir, no tenerle como hermano, separarle de la comunión cristiana y de su participación. Y si afecta a otros su conducta, hay que disciplinarle en amor, compasión, pero decirle, váyase a otro lugar. Váyase a otro lugar. Simplemente por eso. A veces no creemos y somos más santos que Dios y queremos conservar a una persona, pero déjeme decirle, hay personas que hay que decirle, chao, hasta luego, arrivederci. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar, no han cambiado. Y el que lo está tratando es el que sabe al final. Yo recuerdo la historia, y voy a decir sin mencionar nombres, de una persona muy querida que trabajaba con nosotros en la iglesia, que de pronto surgió algo, alguien se quejó de que esa persona se le estaba insinuando, y una persona casada.
Entonces, nosotros inmediatamente trabajaba en la iglesia, inmediatamente despedimos a esa persona. De hecho, perdimos a esa persona porque la forma como trató el asunto fue muy liviana. La forma como cuando se le confrontó, como que si él no había dicho nada malo. Como si no había dicho nada malo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tuvimos que despedir, no dijimos nada a su pareja y cometimos ese error. Debimos llamar a su pareja a la reunión. ¿Por qué? Porque después la pareja comenzó a hablar mal de la iglesia y a decir que la iglesia no tenía amor, que la iglesia habían votado a su pareja y que, ya usted sabe, convenció a un grupito para llevárselo consigo. Tenemos que tener mucho cuidado en el trato, cómo se trata esas cosas. Tenemos gente que llegan a la iglesia que han vivido una vida grave en el mundo y no han cambiado. Hay que tener mucho cuidado con ellos y decirle a Dios, Señor, líbranos a nosotros del pecado, de la inmoralidad, y tratar a la persona con mucho cuidado, con mucho respeto y pasarlo por un proceso de sanidad. ¿Hay problemas de pecado en tu vida? Vamos a orar. Dios te puede perdonar, pero tienes que confesar tu pecado. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que no haya pecado de inmoralidad en la congregación cristiana. En el nombre de Jesús, oramos por los líderes, oramos por los que tratan con estos problemas y oramos, Dios de la gloria, para que haya un trato cualitativo y un trato igualitario para todos, que nosotros sepamos tratar con amor, con misericordia, con compasión, pero con justicia a todos los que pasan por este problema. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.